Y entonces procederíamos con nuestros siguientes panelistas. Los siguientes panelistas son la maestra Yanela Valencia y el maestro Santiago Rodríguez, ambos becarios del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, maestra Valencia, maestro Rodríguez, si nos hacen favor de compartirnos su presentación. Muchas gracias, doctor. Bien, en esta oportunidad el maestro Santiago Rodríguez y quien les habla presentaremos los avances en la evaluación del comportamiento numérico de edificios escolares urbanos de concreto tipo UC. Este trabajo de investigación tiene esencialmente tres objetivos importantes. El primero es evidentemente estudiar el comportamiento estructural ante sismos de edificios urbanos de concreto tipo UC de conformidad con el catálogo de estructuras de CAPSE y NIFED. El segundo es proporcionar recomendaciones de soluciones o de técnicas de rehabilitación para aquellos edificios escolares que presenten condiciones particulares de riesgo sísmico. Y finalmente, establecer el posible comportamiento que tendrían los edificios escolares, tanto en su configuración original como en su configuración rehabilitada ante eventos sísmicos futuros. En esta lámina les presento algunos conceptos en los que se fundamenta nuestro trabajo de investigación. Actualmente las normas tienen un enfoque de diseño tal que permite que la estructura se desplace más allá de su límite elástico, lo cual en algunas ocasiones podemos observar que estos desplazamientos son excesivos y que resultan en daños de consideración. Tomando como referencia las normas técnicas complementarias para diseño por sismo de la Ciudad de México, en su sección 1.1 nos indica que para sismos que pueden presentarse varias veces durante la vida útil de la estructura, se pueden obtener a lo más daños que conduzcan a la interrupción de la funcionalidad del edificio, y que para el sismo para el cual se revisa la seguridad contra colapso se pueden presentar daños y deformaciones residuales de consideración que llegan a afectar el funcionamiento del edificio y para la cual se van a requerir reparaciones importantes. Extrapolando estos conceptos a las definiciones de evaluación y diseño por desempeño, vamos a tener que estas estructuras cumplirían con objetivos básicos de desempeño, de tal modo que para sismos frecuentes y ocasionales, su nivel de desempeño va a ser operacional y para sismos máximos de diseño se va a conseguir un nivel de desempeño de prevención al colapso. Pero ¿qué pasa con las estructuras esenciales, como es el caso de nuestras escuelas? Vamos a requerir que a lo más su nivel de desempeño sea de seguridad de vida. ¿Y esto qué implica? Que su sistema resistente a cargas laterales y gravitacionales no se vea comprometido y que su capacidad en gran medida sea igual a la original. Sin embargo, tras experiencias de sismos pasados, hemos podido observar que hay un porcentaje importante de edificios escolares cuyo objetivo de comportamiento se encuentra muy alejado del nivel de desempeño de ocupación inmediata o de seguridad de vida, lo cual es un comportamiento no deseable porque en esta zona es una zona de incertidumbre donde no podemos controlar el mecanismo de falla que van a experimentar los elementos estructurales. Es por ello que queremos hacer hincapié en mejorar estos niveles de desempeño para que las estructuras tengan una rápida recuperación, que se minimicen las pérdidas económicas, las pérdidas humanas y a su vez se pueda atender rápidamente la emergencia porque generalmente estos edificios funcionan como albergues ante un evento sísmico. ¿Qué hacemos con las estructuras existentes a las cuales se les requiere aplicar una rehabilitación sísmica para mejorar su nivel de desempeño? La ERRI en el 2019 propuso un marco conceptual que se basa en la recuperación, en la rehabilitación de estructuras existentes basado en la recuperación funcional. Para tal efecto se definen tiempos objetivos y porcentajes de recuperación para cada una de las fases a corto, medio y largo plazo. Evidentemente,
Estos tiempos se van a definir en función del riesgo sísmico asociado, del tipo de estructuras que para nuestro caso serían las escuelas y también de las capacidades económicas, políticas y sociales que tenga el país. Entrando en materia, los edificios que hemos estudiado, como lo mencioné, son los edificios urbanos de concreto de 1, 2 y 3 niveles para los proyectos de diseño del año 82, del año 88 y del año 2011. Como pueden observar en las figuras de las derechas, se trata de edificaciones alargadas que en promedio, en el sentido longitudinal, es decir, paralelo al corredor del edificio, que es la dirección más larga, tienen entre ejes en promedio de 12 y con una distancia de 3.20 metros, mientras que en la dirección transversal tienen un único entreeje y con una distancia de 8 metros. Las alturas correspondientes para los edificios de un nivel es de 3.20 metros en promedio, para la de 2 niveles 6.40 metros y para la de 3 niveles 9.40 metros. En cuanto al sistema estructural, estos edificios están conformados por un sistema de marcos de concreto, es decir, columnas interconectadas a vigas de concreto. El sistema de piso se compone de losas macizas de aproximadamente 10 centímetros de espesor y en general los prototipos del 82 únicamente tienen muros de mampostería tanto en la dirección transversal, que es la dirección corta, como en la dirección longitudinal, que es la dirección larga. De acuerdo con el plano, estos muros de mampostería deberían encontrarse desligados de la estructura. Sin embargo, derivados de inspecciones técnicas que se han realizado, se ha encontrado que estos muros de mampostería se encuentran en contacto con el marco, y especialmente los muros de mampostería en el sentido longitudinal que se encuentran bajo las ventanas son las que originan el fenómeno de columnas cortas. En el caso de los prototipos del 88 podemos ver una distribución de elementos similar, con la particularidad de que se añaden muros de concreto que están denotados con rectángulos de color gris, tanto en la dirección longitudinal como en la dirección transversal. De igual manera, en los prototipos del 2011 vemos los muros de concreto en la dirección longitudinal y transversal, pero con una mejor distribución, una distribución más simétrica con respecto al sentido más corto. Un caso particular en estos edificios del 2011 es que para el edificio de un nivel, lo que se hizo fue incrementar un poco la sección de las columnas, pero se suprimieron los muros de concreto, lo cual más adelante vamos a ver las implicaciones que tuvo esta consideración. En cuanto a las propiedades de los materiales, se definieron en función de las normas técnicas complementarias, especialmente con las características del concreto, que son las que influyen en gran medida en la obtención de las propiedades dinámicas de la estructura. Se consideró que para los prototipos del 82 el concreto fuese de clase 2 y con una resistencia de 200 kilos por centímetros cuadrados, mientras que para los prototipos del 88 y el 2011 se consideró un concreto de clase 1 de 250 kilos por centímetros cuadrados, pero al no tener certeza del tipo de agregado por el cual estaba conformada el agregado, se utilizó un módulo de elasticidad de 11.000 veces la raíz de F'C. De igual manera, los factores de agrietamiento se consideraron en función de las normas técnicas complementarias, que son los que influyen bastante, como lo dije, en el cálculo de las propiedades dinámicas. De igual forma, las cargas de diseño, tanto muertas como vivas, se definieron en función de las normas técnicas complementarias, y en el caso de las cargas muertas para los prototipos más antiguos del 82 y el 88, se consideró una carga adicional por enladrillado, que fue lo que se observó en estos prototipos en las construcciones reales. En cuanto a las demandas sísmicas, se usaron dos tipos de demandas, unas construidas a partir de las normas de INIFED, de conformidad con la norma NMX R079, se construyeron espectros, se calcularon para un 5% del amortiguamiento crítico para las zonas sísmicas C y D y para los terrenos tipo 1, 2 y 3. Se consideró un factor de comportamiento sísmico Q igual a 2 y un factor de irregularidad de 0.9 derivado de la evaluación de las condiciones de regularidad. También se usaron las demandas sísmicas de conformidad con las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México,
y en este caso se ubicaron 4 puntos en la ciudad, de tal forma que cercanos a ellos tuviésemos información de una estación acelerográfica y además que tuviésemos información de escuelas con distintos niveles de daño producto del sismo del 2017. De tal forma, se construyeron estos espectros de diseño de igual manera con un porcentaje de amortiguamiento crítico del 5%, un factor de comportamiento sísmico Q igual a 2. En este caso, derivado de la evaluación de las condiciones de irregularidad, se obtuvo que para la dirección longitudinal el factor de irregularidad es de 1, mientras que en la dirección transversal es de 0.7. Algunas consideraciones de modelado importantes: se modeló el pórtico en 3D, se usaron elementos tipo frame para columnas y vigas, shell para las losas y muros, las conexiones se consideraron monolíticas con factores de zonas rígidas de 0.5, la base se consideró empotrada y el sistema de piso con un diafragma flexible. Para el caso de las propiedades de los muros de mampostería, se redujo el área de cortante a la mitad y se consideró un factor de 0.5 para considerar el agrietamiento. Se discretizaron también los muros y se articularon las bases de los muros para evitar comportamientos no deseados fuera del plano. Uno de los primeros resultados que se obtuvo de estos modelos lineales fue el resultado del análisis modal. En esta lámina les presento las demandas sísmicas para la norma de INIFED y superpuesto en líneas verticales están los resultados del periodo fundamental en la dirección traslacional en X. Y podemos ver que, por ejemplo, para el edificio de un nivel del 82, con un periodo inicial de 0.3, producto de la adición de muros, podemos ver que se reduce en este caso a casi 0.1 de su periodo, y que la eliminación de estos muros en el prototipo del 2011 hace que se flexibilice la estructura, lo cual implica un incremento en las ordenadas espectrales a las cuales estaría sometida esta estructura. Así también podemos observar que en el caso de los prototipos del 82, que son los más antiguos, que aunque son estructuras de 1, 2 y 3 niveles, podemos observar que tienen periodos fundamentales elevados que conllevan a implicaciones en el cálculo de las distorsiones, que lo explicará mi compañero Santiago. Gracias, Diana. Continúo con los resultados. A continuación veremos las distorsiones máximas de entrepiso obtenidas de los análisis elásticos realizados. En esta lámina se presentan las distorsiones de entrepiso de los prototipos U1C, que son los de un nivel, donde se puede notar que en ambas direcciones del prototipo del 82, las distorsiones son excesivamente mayores que la distorsión límite para estructuras de concreto formadas por marcos con ductilidad baja, indicadas en las normas técnicas complementarias de sismo de la Ciudad de México. En el caso del prototipo del 88, se cumple cabalmente con la distorsión de límite de colapso. En cambio, para el 2011, por cuestiones de funcionalidad, se decidió eliminar los muros de concreto en dirección X y desligar los muros diafragma de mampostería en dirección Y, como ya lo había mencionado mi compañera, tratando de compensar la pérdida de rigidez al aumentar el ancho de columna de 30 a 40 centímetros en zonas sísmicas D. Sin embargo, se obtuvo una estructura muy flexible con distorsiones mayores a 1.5% en terrenos tipo 2 y 3, por lo cual solo se cumple con las distorsiones límite en terrenos tipo 1. Siguiente lámina, llénalo, por favor. A pesar de que en los planos se indica que los muretes de mampostería bajo ventana deben estar desligados, se realizaron análisis incluyéndolos, ya que se ha observado que en la práctica existen prototipos construidos con esos muros ligados a la estructura. Por ende, también se modelaron todos los muros que se indicaban como desligados, es decir, no solo los muretes bajo ventana. Con esta modelación se obtuvieron distorsiones mucho menores en los prototipos U1C de 1982 y de 2011, ya que dichos prototipos no contaban con muros. Los resultados indican que al ligar los muros de mampostería a los marcos de concreto en la dirección Y se obtendrían distorsiones menores al 1%. Sin embargo, en las direcciones X, las distorsiones se reducen al incluir los muretes bajo ventana, pero se induce a una falla frágil de columna corta y aún así no se cumplen con las distorsiones límites. Siguiente, gracias. En los resultados anteriores se mostraron distorsiones excesivamente grandes. Sin embargo, hay que resaltar que esos valores no indican precisamente que se alcanzarán esas distorsiones, sino que colapsarán, ya que difícilmente una estructura alcanzará distorsiones mayores al 6% sin colapsar,
y esto se puede apreciar en los resultados experimentales de una columna de concreto reforzado con detallado dúctil, la cual tiene una reducción drástica de resistencia al 3% de distorsión y al 4% queda como se muestra en las fotografías. Anteriormente vimos que teníamos distorsiones mayores al 10%, lo cual no es posible alcanzar. Bueno, siguiente lámina. En el caso de los prototipos U2C, que son los de 2 niveles, en los del año de 1982, las distorsiones de entrepiso en la dirección débil son nuevamente excesivas. Y en los prototipos del 88 y de 2011 presentan distorsiones menores al 8%, por lo cual estos prototipos cumplen cabalmente con la distorsión límite. Siguiente lámina. Al incluir los muros de mampostería bajo ventanas, no hay cambio notable en los prototipos del 88 y del 2011, ya que estos ya incluyen muros de concreto en ambas direcciones. Y existe un cambio en la dirección X del prototipo del 82, pero sigue sin cumplir con las distorsiones límite, con excepción de la zona C en terreno tipo 1. Siguiente lámina. En el caso de los prototipos U3C, que son los de 3 niveles, nuevamente los prototipos del 82 tienen distorsiones excesivamente grandes, y los del 88 y del 2011 cumplen con la distorsión límite en la dirección Y, pero cuando se encuentran ubicados en la zona D con terrenos 2 o 3, deben ser rigidizados en la dirección X. Esto último a reserva de realizar análisis más refinados, ya que estos prototipos ya cuentan con muros de concreto en esa dirección y solo sobrepasan ligeramente la distorsión límite. Siguiente lámina. Ahora, al incluir los muros de mampostería en estos prototipos de 3 niveles, pues no se generan cambios notables en los prototipos del 88 y del 2011, y la reducción de distorsiones del prototipo del 82 no es suficiente. Siguiente lámina. Para observar el efecto de la variación del módulo de elasticidad del concreto en las distorsiones, se consideraron concretos con valores de módulos de elasticidad obtenidos al multiplicar la raíz cuadrada de la resistencia a compresión del concreto en megapascales por los factores de 4.400, 3.500, 2.500 y 3.100, considerando respectivamente concreto clase 1 con agregado calizo, clase 1 con agregado basáltico, clase 2 y un concreto intermedio entre clase 1 y 2. Se encontró que cuando la rigidez en algún sentido está suministrada principalmente por elementos de concreto, se tiene una relación aproximada de proporcionalidad inversa entre el módulo de elasticidad del concreto y la distorsión máxima de entrepiso. Por ejemplo, en el prototipo 1C del 2011, con rigidez suministrada únicamente con marcos de concreto, al disminuir el módulo de elasticidad un 57%, al pasar del factor multiplicativo de 4.400 al de 2.500, se incrementa un 68% la distorsión. Siguiente lámina. Por ello, en esta gráfica se muestran los resultados del módulo de elasticidad del concreto obtenido a través de 89 extracciones de corazones en las escuelas de la Ciudad de México. Y se tiene una gran dispersión y se tienen valores mucho menores que los correspondientes a concretos clase 1. Por lo tanto, aquí radica la importancia del aseguramiento de la calidad de los materiales, ya que el valor del módulo de elasticidad varía en función de los agregados pétreos. Y como se vio, esto puede afectar directamente en las distorsiones. Ahora se muestran los resultados obtenidos con espectros de diseño de la Ciudad de México, los cuales tienen demandas aproximadamente 5 veces menores que en la zona C y D de la República Mexicana. Por lo tanto, la demanda de distorsiones es mucho menor. Para el caso de los prototipos U1C, todos los años cumplen con las distorsiones límite. Siguiente. En el caso de los prototipos U2C, nuevamente todos cumplen con la distorsión límite. Siguiente. Y finalmente los prototipos U3C se cumple con las distorsiones límite, con excepción del prototipo del 82 en dirección X, donde no se tienen muros de concreto como los prototipos de épocas más recientes. Siguiente. Ahora se muestran los resultados de demanda-capacidad de los prototipos solo del año 2011, por cuestiones de tiempo y porque se considera que al ser los prototipos más recientes, deberían de cumplir con los criterios de las normas actuales. No obstante, se encontraron elementos estructurales en los 3 prototipos del año 2011 que no cumplen con la demanda de resistencia. En esta lámina se presentan los resultados del prototipo 3C del 2011, donde se puede apreciar que ni los muros de concreto ni columnas cumplen con la demanda de flexión y de carga axial, sobre todo el muro de concreto en dirección X
que es la dirección longitudinal, solo cumple para los terrenos tipo 1. Siguiente. Y ahora respecto a la relación demanda-capacidad en cortante, se observa que los muros de mampostería, que ese es el muro MTR, son los que están más demandados y están excesivamente demandados respecto a su capacidad. De ahí le siguen los muros de concreto en dirección longitudinal. Siguiente lámina. Ahora para los prototipos del U2C 2011, que son los de 2 niveles, no cumplen los muros de concreto en dirección longitudinal, principalmente para las zonas sísmicas D, con terrenos 2 y 3. Siguiente. Y en cortante, el U2C no cumple nuevamente pues, en los muros de mampostería, que es el muro MTR, y en los muros nuevamente de concreto longitudinales y en una de las traves. Siguiente. Para el caso de los prototipos U1C del 2011, que son de un nivel, se tienen dos tipos de columnas, ya que, como se dijo, cuando se decidió pasar del diseño del 88 al 2011, se eliminaron los muros, y para compensar eso, en la zona D se incrementó 10 centímetros el ancho de la columna. Y pues sí se cumple con la demanda, la relación demanda-capacidad. Siguiente lámina. En lo que son columnas, pero en los muros de mampostería las demandas son excesivamente grandes. Siguiente lámina. Finalmente, dentro de los trabajos a futuro a realizar es llevar a cabo análisis estáticos no lineales con el fin de identificar los puntos de desempeño para cada espectro elástico, y también se realizarán análisis no lineales paso a paso para validar los resultados de los análisis elásticos y de los estáticos no lineales. Con esto se busca corroborar los niveles de atención prioritaria para estos prototipos, así como también determinar la técnica de rehabilitación óptima en cada caso. En esa gráfica se muestra el ejemplo de un análisis estático no lineal con sus puntos de desempeño. Siguiente lámina. Con base en los resultados previos correspondientes a la zona sísmica C y D de la República Mexicana, se infiere que la adición de muros de concreto podría ser una opción idónea de rehabilitación sísmica para los prototipos sin muros de concreto en alguna de sus direcciones, ya que se observó que los prototipos que tienen muros de concreto tienen un buen comportamiento estructural. Y los muros bajo ventanas no rigidizan lo suficiente, solo inducen fallas frágiles, porque se ratifica desligar los muros que se encuentren ligados, como se ha observado en la práctica. Además, a partir de estos resultados preliminares se genera el gráfico de vulnerabilidad mostrado, donde un color rojo indica una estructura muy vulnerable y un color verde una estructura que no lo es. Todos los prototipos del año 82 se encuentran en color rojo, ya que definitivamente se deben rigidizar en ambas direcciones principales, con excepción de cuando se encuentran ubicados en la zona C con terreno tipo 1. El prototipo U1C de 1988 es el único que se puede considerar totalmente seguro hasta este momento. Los prototipos U3C del 88 y 2011 en color amarillo que se encuentran ubicados en la zona D con terrenos 2 y 3 deben ser rigidizados en dirección X y no cumplen con las resistencias en los muros y columnas. Pero como ya se tienen muros de concreto en dirección X, será necesario realizar análisis más refinados para determinar la técnica de rehabilitación óptima. Finalmente, los prototipos U2C del 88 y 2011 cumplen cabalmente con las distorsiones permisibles, pero no con las resistencias en los muros. Por lo tanto, se colocan en un color entre verde y amarillo que indicaría la necesidad de análisis más refinados. Y se recomienda ligar a la estructura los muros de mampostería en dirección y en los prototipos U1C del 82 y del 2011, porque estos muros fueron los que se eliminaron, y en el caso del prototipo del 88 se comportó adecuadamente, que este tiene muros de mampostería en dirección Y y muros de concreto en dirección X. Siguiente lámina. Con base en los resultados obtenidos de los análisis de los prototipos con las demandas sísmicas de la Ciudad de México, se observa que casi todos los prototipos tuvieron un comportamiento adecuado, debido a que las demandas en la Ciudad de México son del orden de 4 veces menores que las estipuladas en las normas del INIFET.
El único prototipo, que sería el prototipo del U13 del año 82 en la dirección X, es el que no cumple con las distorsiones permisibles. Y se espera que en la Ciudad de México todos los prototipos de 1988 y de 2011 presenten un nivel de desempeño de ocupación inmediata. Pues muchas gracias por su atención. Les agradecemos mi compañera Yanela y yo. Muchísimas gracias, maestra Valencia, maestro Rodríguez. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo para preguntas. Hay unas preguntas técnicas muy particulares que si pudieran contestarlas directamente en la sección de preguntas y respuestas para disiparlas. Agradecemos mucho su participación y su presentación tan detallada. Gracias.